Don Ernesto Valverde era un hombre de campo. Rudo, reservado y marcado por los años. Vivía en su hacienda, alejada del pueblo, rodeado de tierra, ganado y recuerdos que prefería no tocar. Una mañana de enero, llegó un carruaje polvoriento por el viejo camino de piedra. El conductor descendió sin saludar y abrió la puerta trasera. De allí bajó una joven. Delgada, con la ropa sucia, el cabello enmarañado y los ojos vacíos. No dijo una sola palabra. Don Ernesto la miró con desconfianza. No esperaba visitas, y mucho menos mujeres. ¿Y esta? Preguntó con voz áspera. Pago por la deuda, patrón. Como se acordó, respondió el conductor, sin mirar a la joven. Antes de que pudiera protestar, el carruaje se alejó. El polvo se levantó como un velo que los dejó a solas. La joven no alzó la mirada. Sostenía una pequeña bolsa de tela entre las manos. Ni joyas, ni documentos. Solo unas pocas pertenencias que no hacían ruido al moverse. ¿Sabes hablar?, insistió Ernesto. Ella negó suavemente con la cabeza. Tenía marcas en el cuello, como si hubiera sido amordazada muchas veces. Pero no parecía muda, más bien, parecía que el miedo la había encerrado desde dentro. Don Ernesto suspiró. No era hombre de sentimentalismos, pero algo en esa figura temblorosa le recordó a un pasado que llevaba años enterrado. Te llamarás Clara. Aquí nadie viene a dar órdenes ni a hacer preguntas. Cumple con lo que se te pide y no tendrás problemas, dijo, girando para entrar a la casa. Ella lo siguió en silencio. El personal de la hacienda, escaso y curioso, la observó desde lejos. Algunos murmuraban entre dientes. Otros se persignaban. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Esa noche, Clara durmió en una pequeña habitación cerca del establo. No pidió nada. No comió mucho. Se sentó junto a la ventana y miró el cielo, como si esperara una señal que no llegaba. Don Ernesto la observaba desde su estudio, sin ser visto. Había algo extraño en esa joven. No era solo el silencio. Era la forma en que se movía. Con pasos calculados. Como si ya conociera el lugar. Pasaron los días y Clara se adaptó a la rutina. Limpiaba, cocinaba, cuidaba del huerto. Nunca sonreía, pero tampoco se quejaba. Su silencio se volvió parte del paisaje. Pero algo no encajaba. Una mañana, don Ernesto entró al establo y la encontró acariciando a un caballo salvaje que nadie había podido domar. El animal, dócil, apoyaba la cabeza sobre su hombro como si la conociera. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó, incrédulo. Clara bajó la mirada, sin responder. Él dio media vuelta, molesto. Pero esa escena no se le borró de la cabeza. Esa misma tarde, mientras revisaba unos viejos documentos en su biblioteca, algo cayó al suelo. Era un pañuelo blanco, bordado con iniciales, AV. Ernesto lo sostuvo entre los dedos. Ese pañuelo no era suyo, ni de nadie que él recordara, al menos, no de los últimos años. Volvió a mirar por la ventana, hacia el establo. Clara estaba allí, de pie, observando la casa. Inmóvil, en silencio. Y entonces, por primera vez, don Ernesto sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Desconfianza. Desde el primer día, Clara parecía más una sombra que una persona. Se movía con sigilo, aparecía sin hacer ruido y desaparecía sin dejar rastro. Los trabajadores empezaron a evitarla. No por miedo, sino por una incomodidad que no sabían explicar. Doña Matilde, la cocinera vieja de la casa, fue la primera en notarlo. Esa niña no es lo que parece, le dijo en voz baja a Ernesto. No habla, pero lo ve todo. Me recuerda a alguien, pero no sé a quién. Ernesto no respondió. Solo frunció el ceño. Él también había empezado a notar cosas. Una mañana, entró a la despensa buscando un frasco de mermelada que había guardado hacía años. Lo encontró perfectamente etiquetado, limpio y ordenado,
como si alguien hubiera reorganizado todo sin preguntar. Clara. Pero nadie le había dicho que ese frasco existía. Esa misma semana, el hacendado la vio caminar por el ala este de la casa. Un pasillo que siempre mantenía cerrado, lleno de cuartos vacíos y recuerdos polvorientos. Nadie iba allí. Ni los criados. Ni los visitantes. Ni él. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Clara observaba un cuadro colgado torcido en la pared. Un retrato antiguo. Una mujer de ojos claros, con un vestido de época y un leve gesto de tristeza. «¿Qué haces aquí?», tronó la voz de Ernesto desde la puerta. Clara se sobresaltó. Bajó la mirada y caminó hacia la salida sin emitir sonido. Ernesto entró y se quedó mirando el cuadro. Era su madre. Nadie había tocado esa habitación en más de 20 años. Ni siquiera él. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que algo en esa casa comenzaba a moverse. No los muebles, ni las paredes, sino la historia misma. Esa noche, en la cena, Clara se sentó sola. No comía con los demás. Nunca lo hacía. Pero algo era distinto. No apartaba la mirada. Tenía los ojos fijos en don Ernesto. No desafiantes, pero sí intensos. Como si quisiera decir algo. Sin voz. Matilde, al verla, murmuró entre dientes. Tiene la misma mirada que Aurora. Ernesto se atragantó con el café. ¿Qué dijiste?, preguntó, seco. Nada, patrón, cosas de vieja. Aurora. Ese nombre no se pronunciaba en esa casa desde hacía décadas. Esa misma noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, Clara salió de su cuarto y caminó hasta el establo. Nadie la siguió, pero Matilde la observó desde la ventana. Clara se acercó a la parte trasera del granero. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, clavó las manos en el suelo y empezó a cavar lentamente con las uñas. Cuando volvió a entrar, traía en las manos una pequeña caja de madera, cubierta de barro y con cerradura oxidada. Esa caja no se la mostró a nadie. La escondió bajo su cama, con el mismo cuidado con el que se esconde un corazón herido. Y mientras todos dormían, Clara abrió un viejo cuaderno de hojas sueltas y comenzó a escribir. Página tras página. Con letra clara. Sin una sola palabra hablada. Solo tinta, verdad y un nombre que repetía en cada línea. Aurora. Las noches en la hacienda eran largas. El silencio pesaba como plomo y cada crujido del piso antiguo parecía susurrar secretos. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sentían. Desde que Clara llegó, algo se había despertado. Esa madrugada, una lámpara se encendió en el ala este. Matilde fue la única que la vio desde la ventana de la cocina. Sabía que nadie tenía permiso de entrar allí. Y sin embargo, la luz bailaba detrás de los cristales, como si alguien estuviera leyendo o esperando. Por la mañana, Ernesto bajó a desayunar. Clara ya estaba en el comedor, sirviendo el café como cada día. Pero algo en su rostro había cambiado. Sus ojos no estaban vacíos. Ahora había decisión. ¿Quién te dejó entrar al ala este?, preguntó Ernesto de pronto. Clara lo miró fijamente. No respondió. Solo bajó la vista y continuó sirviendo. Ernesto apretó los dientes. Le molestaba no obtener respuestas. Le molestaba más que esa joven conociera rincones de su casa que ni él mismo pisaba desde hacía años. Después del desayuno, caminó directo a la habitación donde había visto a Clara el día anterior. Todo parecía igual, excepto por una cosa. El cuadro de su madre ya no estaba torcido. Estaba perfectamente alineado. Y justo debajo del retrato, había marcas recientes en el suelo. Como si alguien hubiera movido un mueble pesado. Empujó el armario cercano con fuerza. Crujió y se deslizó apenas unos centímetros. Detrás, encontró una puerta angosta, cubierta de polvo. Una que él no recordaba haber visto antes. Al abrirla, el aire salió frío, seco. Bajó por una pequeña escalera de piedra hasta llegar a una sala subterránea.
Las paredes estaban cubiertas de estanterías vacías y papeles antiguos. En el centro, una silla de madera y una lámpara rota. Y sobre la mesa, una muñeca. Pequeña, de trapo, con una cinta roja en el cuello. Ernesto la tomó con manos temblorosas. Esa muñeca no era cualquier juguete. Era la que le había regalado a Aurora cuando era niña. Había desaparecido el mismo año en que ella se fue. Nunca supo a dónde. Al volver a subir, encontró a Clara esperándolo al pie de la escalera. Lo miró con calma, sin sorpresa, como si supiera que él encontraría ese lugar tarde o temprano. Ernesto sintió una punzada en el pecho. ¿Quién eres realmente?, preguntó, sin alzar la voz. Clara no respondió. Sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó. Él lo abrió con manos nerviosas. Era una hoja arrancada del cuaderno que Clara escribía por las noches. Solo había una frase: la verdad vive donde el silencio duele. Esa noche, la hacienda entera pareció contener el aliento. Nadie durmió bien. Matilde escuchó pasos por los pasillos. Ernesto soñó con voces del pasado. Y Clara, desde su cuarto, volvió a escribir. En una de las hojas, dibujó la cara de una mujer. La misma del retrato antiguo. Con los mismos ojos, y la misma tristeza. Al día siguiente, Matilde entró al cuarto de Clara para dejarle ropa limpia. Sobre la cama, encontró la caja de madera abierta. Dentro, había cartas. Muchas. Firmadas por Aurora Valverde. Fechadas entre 1989 y 1993. Cartas que nunca fueron enviadas. Cartas dirigidas a Ernesto. El cielo se tornó gris desde temprano. Las nubes se amontonaban como sombras viejas que volvían por cuentas pendientes. En la hacienda, el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a escuchar. Clara no apareció en el desayuno. Tampoco en el almuerzo. Nadie la vio en todo el día. Don Ernesto, inquieto, fingió no notarlo. Pero sus ojos no se apartaban del granero. Algo le decía que ella estaba allí, en silencio, como siempre, pero con algo nuevo entre manos. Al caer la tarde, la tormenta estalló con fuerza. Truenos, lluvia intensa y vientos que hacían crujir los tejados. Ernesto mandó a todos a encerrarse. Pero él salió, con capa y linterna, rumbo al granero. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Clara se encontraba de rodillas, frente a una tumba improvisada cubierta de ramas y tierra removida. Sostenía entre las manos un manojo de cartas mojadas y una fotografía antigua. Ernesto se detuvo. La lluvia lo empapaba, pero no se movía. Clara levantó la vista y le mostró la imagen. Era una foto en blanco y negro. Aurora, joven, con un niño pequeño en brazos. Un niño de ojos oscuros. De mirada seria. Muy parecida a la suya. ¿Quién es ese niño?, preguntó Ernesto, con la voz tensa. Clara no habló. Solo sacó otra carta del sobre. Se la tendió. La carta tenía fecha de 1991. En ella, Aurora escribía: Hermano, sé que no quieres saber de mí, pero este niño merece una oportunidad. Se llama Samuel. No tiene culpa de lo que pasó. Si alguna vez quieres conocerlo, sabrás dónde encontrarnos. Ernesto retrocedió un paso. ¿Samuel? Clara asintió. En su cuaderno, tenía escrita otra frase. Samuel fue mi padre. Murió sin conocer tu rostro. El corazón de Ernesto se aceleró. Clara no era una desconocida. Era su sobrina nieta. Hija de un hijo que nunca conoció. Nieta de una hermana que él había dejado en el olvido. La tormenta rugía afuera, pero adentro solo había un silencio espeso, cargado de culpa y verdades rotas. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Ernesto, con la voz quebrada. Clara sacó una pequeña caja de madera, distinta a la anterior. Dentro había un relicario. Lo abrió. Adentro, una hebra de cabello y una nota arrugada.
Cuando el silencio se rompa, vuelve a casa. Matilde apareció de repente, empapada, con una linterna en la mano. Don Ernesto, ¿está bien? Él no respondió. Solo tomó la foto, la carta y el relicario. Los miró con detenimiento y luego fijó sus ojos en Clara. Por primera vez, le habló con una voz distinta. Pasa. Esta ya no es tu hacienda. Es tu casa. Clara no sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Y aunque su voz seguía ausente, había dicho más con esa mirada que muchos con 1000 palabras. Esa noche, cuando la tormenta se retiró, algo cambió. La casa ya no parecía tan fría. Las puertas dejaron de rechinar. Y por primera vez en mucho tiempo, la chimenea ardió hasta el amanecer. Pasaron 3 días desde la tormenta. La hacienda parecía otra. Don Ernesto se mostraba más callado de lo normal, pero no por frialdad. Era el silencio de alguien que estaba desenterrando su propia historia, pedazo por pedazo. Clara seguía sin hablar, pero ahora caminaba con la cabeza más erguida. No evitaba las miradas. Dormía en una habitación de huéspedes, ya no en el rincón del establo. Matilde, que lo había visto todo, la observaba con ojos húmedos. Tiene el andar de su abuela, susurró una mañana mientras cocinaba. Igualito. Esa misma tarde, un carruaje extraño se detuvo frente a la entrada. Un hombre alto, de sombrero oscuro, bajó sin saludar. Caminó con paso firme, como si conociera el lugar. Sus botas dejaban huellas en el barro fresco. Golpeó la puerta 2 veces. Ernesto abrió con expresión dura. Al verlo, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué hace usted aquí? Busco a Clara, respondió el hombre, con voz seca. Detrás de Ernesto, Clara apareció en el pasillo. Al ver al visitante, se quedó paralizada. Sus manos comenzaron a temblar. El hombre la miró fijamente. Sus labios temblaron por un segundo, pero no dijo más. Luego, como si algo lo golpeara desde adentro, murmuró. Tú deberías estar muerta. Ernesto se interpuso entre ambos. Explíquese. No tengo que explicarle nada, respondió el hombre, con tono desafiante. Esta es mi casa. Si busca problemas, se equivocó de lugar. El extraño lo miró por unos segundos. Luego bajó la cabeza, dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Clara no se movió durante largo rato. Tenía los ojos fijos en la puerta cerrada. Luego subió a su habitación y no bajó el resto del día. Esa noche, Ernesto la encontró sentada frente a la chimenea, con la caja de cartas abierta sobre sus rodillas. Entre los papeles había una carta diferente a las demás. Más reciente. Doblada cuidadosamente. La abrió. Si alguna vez llega a encontrarme, no le crea. No era un amigo de mi padre. Era el hombre que lo traicionó. Firmada, Aurora. Ernesto cerró los ojos. La verdad seguía apareciendo, capa tras capa. El pasado tenía muchas voces, y no todas estaban dormidas. Al día siguiente, Clara regresó al ala este. En una de las habitaciones, levantó una tabla del suelo que crujía diferente a las demás. Debajo, había un pequeño compartimento. Dentro, un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Era el diario de Aurora. Ernesto lo leyó en silencio esa misma noche. Página tras página, descubrió una vida llena de dolor, de promesas rotas, de cartas nunca respondidas. Aurora había amado, había sido traicionada, y aún así, había protegido a su hijo hasta el final. Nunca quiso venganza, murmuró Ernesto. Solo quería que la escuchara. Clara asintió con un leve movimiento. En el último capítulo del diario, Aurora escribió: Si mi hija algún día regresa, no la mires como una extraña. Mírala como lo que es, la última oportunidad de redimir tu silencio. Ernesto cerró el cuaderno con manos firmes. Lo colocó sobre la mesa del salón y lo dejó abierto, como símbolo de algo que ya no podía esconder. La hacienda ya no era la misma.
Y aún faltaban verdades por descubrir. Las horas pasaban más lentas desde la llegada de aquel hombre. Nadie sabía su nombre, pero Clara sí lo recordaba. Lo había visto cuando era niña, siempre en la sombra, hablando en voz baja con su padre. Ahora, ya no era una sombra. Era una amenaza. Don Ernesto no dejó de pensar en sus palabras. Tú deberías estar muerta. Esa frase le retumbaba en la cabeza como un eco sin fin. Había algo más, algo que Clara aún no había dicho. Esa noche, la chimenea ardía. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Dentro de la casa, el silencio era tan profundo que cualquier crujido del suelo parecía un susurro. Clara entró al estudio. Llevaba su cuaderno en la mano, como siempre, pero esta vez no lo abrió. Se sentó frente a Ernesto. Lo miró largo rato. Él esperó. ¿Por qué no me lo dijiste todo desde el principio?, preguntó él, sin alzar la voz. Clara parpadeó. Tomó aire. Y por primera vez desde que había llegado, habló. Su voz era baja, áspera, como si no la hubiera usado en años. Pero era clara. Porque usted no estaba listo para oírlo. Ernesto se quedó inmóvil. Clara tragó saliva, con dificultad, y continuó. Aurora no se fue sola. La obligaron. Usted lo sabía. Ernesto cerró los ojos. La culpa le oprimía el pecho como un peso antiguo. Yo era joven, dijo. Creí que hacía lo correcto. Padre no la aceptaba. Decía que había deshonrado el apellido. Pero usted la dejó sola, dijo Clara, con la voz temblorosa. A los 17 años, embarazada, sin dinero, sin familia. Y nunca volvió a buscarla. Ernesto bajó la mirada. No supe cómo. No supe si me perdonaría. No lo hizo, respondió Clara. Pero me dejó algo. Un nombre. Él la miró fijamente. ¿Qué nombre? Clara apretó el cuaderno contra el pecho. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de una tristeza contenida durante demasiado tiempo. Mi verdadero nombre, dijo. Ernesto se inclinó hacia ella, esperando una respuesta que le revolvía el alma. Clara susurró. Aurora. Igual que ella. Ernesto se llevó las manos al rostro. Tantos años escondiendo el pasado, enterrando la memoria, fingiendo que las heridas sanan por sí solas, y ahora, la verdad lo enfrentaba con el rostro de su sobrina nieta. Ella quería que su nombre no se perdiera, dijo Clara, con firmeza. Quería que usted lo recordara, cada vez que me mirara. El silencio volvió a apoderarse del estudio. El fuego crujía en la chimenea. Afuera, los árboles se mecían con violencia, como si la tierra misma reaccionara al peso de aquel secreto. Clara se puso de pie. Caminó hasta la biblioteca y sacó un libro viejo. Lo abrió por una página marcada con una flor seca. Dentro, estaba la última carta de Aurora. Ernesto la reconoció por la letra, firme pero dolorosa. Si algún día encuentras a mi hija, no le pidas perdón. Escúchala. Porque lo único que puede sanar esta familia es la verdad. Ernesto sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Ya no podía cambiar el pasado, pero sí podía hacer algo con lo que aún quedaba en pie. Aurora, dijo él, por primera vez en voz alta. Perdóname. Ella no respondió con palabras. Solo cerró los ojos. Y en ese gesto, Ernesto entendió que el perdón no se da, se construye. Y esa noche, comenzaron a construirlo. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Ernesto y Clara, ahora Aurora, compartían silencios más cómodos. Él le mostraba partes de la hacienda que había mantenido cerradas por años. Ella escribía cada noche en su cuaderno, como si estuviera reconstruyendo una historia rota. Pero la paz no duraría mucho. Una mañana, Matilde entró corriendo a la casa, con la cara pálida. Patrón. Alguien entró al establo. Ernesto salió de inmediato, seguido por Aurora. La puerta trasera había sido forzada. Dentro,
Uno de los caballos estaba herido. Habían intentado robarlo, pero el animal se resistió. En el suelo, quedó una navaja oxidada con un símbolo grabado en el mango. Aurora se agachó al verla. El símbolo era un círculo con una cruz en el centro. «Es de él», dijo, sin vacilar. Ernesto la miró con desconcierto. «¿El hombre que vino?» «No solo vino. Está espiando. Y quiere algo que cree que yo tengo». Ernesto tomó la navaja con rabia. «¿Qué es lo que busca?» Aurora dudó un segundo. «Una carta. La última que mi abuela escribió, antes de morir». Ernesto frunció el ceño. ¿Y por qué querría él esa carta? Aurora tragó saliva. Porque lo nombra. Lo acusa. Esa noche, encerraron la hacienda. Se apagaron las luces temprano y se reforzaron puertas y ventanas. Pero Aurora no dormía. Había algo que aún no había contado. En su cuaderno, escribió una frase sola. Lo que destruyó a mi padre fue la traición, no la pobreza. Al amanecer, Matilde encontró una nota en la puerta. Escrita con tinta roja, sin firma. «Si no me entregas lo que es mío, te lo quitaré todo». Ernesto apretó la nota con fuerza. «Ya basta. No dejaré que te hagan daño». Aurora lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Usted no lo entiende. No me buscan a mí. Lo buscan a usted». El aire se volvió más pesado. «¿A mí?» Aurora asintió. «Él quiere que usted calle. Siempre quiso eso. Por eso obligaron a Aurora a irse. Por eso nunca llegaron sus cartas. Porque él las detenía, en su nombre». Ernesto sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Alguien, durante años, había usado su firma, su autoridad, su apellido, para borrar a su propia hermana. Aurora caminó hasta el escritorio. Sacó una llave escondida bajo un falso fondo del cajón. La había encontrado días atrás, detrás del retrato antiguo. Con esa llave, abrieron un pequeño cofre de metal oxidado, que estaba guardado entre los archivos contables. Dentro, había sobresellados. Todos con la misma letra. Todos con el mismo destino, don Ernesto Valverde. «Nunca los recibió», susurró ella. «Porque alguien dentro de esta casa se encargaba de destruir todo lo que venía de Aurora». Ernesto abrió uno. Lo leyó con los ojos nublados. Era una carta de súplica. De una hermana pidiendo ayuda. Esperando una respuesta que nunca llegó. Aurora lo observaba en silencio. No con rencor, sino con la dignidad de quien conoce la verdad y decide no usarla como arma. «¿Dónde está esa última carta?», preguntó él, con voz firme. Aurora sacó de su cuaderno un sobrecerrado. «Aquí. Pero no es solo una carta. Es una confesión y una advertencia». Ernesto la tomó, temblando. En la esquina del sobre, escrito con letra apurada, se leía un nombre que lo paralizó. Tomás Cifuentes. Él era mi administrador. Aurora asintió. «Y el hombre que destruyó a nuestra familia desde dentro». El nombre de Tomás Cifuentes resonaba en la hacienda como un eco oscuro, una sombra que había permanecido oculta demasiado tiempo. Don Ernesto cerró el sobre con firmeza y levantó la mirada, buscando en los ojos de Aurora una señal, una confirmación de que estaban listos para enfrentar esa verdad. «Es hora de que esta historia termine», dijo con voz grave. «No podemos seguir viviendo bajo el peso de un secreto que ha destruido a nuestra familia». Aurora asintió lentamente. Por primera vez, la joven rompió el silencio que la había acompañado desde su llegada. Había encontrado en Ernesto un aliado, un hombre dispuesto a corregir errores que el tiempo casi había sepultado. La carta contenía pruebas irrefutables, documentos firmados falsamente, cartas interceptadas, y confesiones veladas que dejaban claro que Tomás había manipulado la hacienda y la vida de Aurora para beneficio propio. Su traición había sido el veneno que envenenó la sangre de los Valverde. Decidieron acudir a la justicia. No para buscar venganza, sino para restaurar la dignidad de Aurora y de quienes habían sufrido en silencio.
Pero sabían que no sería fácil. Tomás era un hombre poderoso, con contactos y dinero para hacer desaparecer cualquier amenaza. En los días siguientes, Ernesto y Aurora prepararon cada detalle. Buscaron abogados, recopilaron cada evidencia y entrevistaron a antiguos empleados que, aunque temerosos, se animaron a hablar cuando vieron la determinación en los ojos de Aurora. El juicio fue una batalla. Tomás negó todo, intentó desacreditar a Aurora y manchar su reputación con mentiras. Pero la verdad, esa verdad que había estado guardada en cartas y diarios, se abrió paso entre la niebla de engaños. Durante la audiencia, Aurora habló, no con palabras vacías, sino con la fuerza de quien ha vivido el dolor y la traición. Reveló la historia de su madre, el abandono, la lucha y el silencio impuesto. Contó cómo Tomás había sido el verdugo oculto detrás de la fachada de poder y respeto. La sala quedó en silencio. El juez escuchó atentamente. La balanza de la justicia comenzó a inclinarse hacia la luz. Finalmente, Tomás fue declarado culpable de fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos. Fue sentenciado a pasar varios años en prisión, y la hacienda Valverde quedó oficialmente bajo la custodia de Ernesto y Aurora. El día que regresaron a la hacienda después del juicio, el sol parecía brillar con más fuerza. La tierra, seca por años de abandono emocional, comenzaba a renacer. Ernesto abrió las puertas con una sonrisa leve, y Aurora, ahora más fuerte y segura, caminó sin miedo por los pasillos que una vez le habían parecido laberintos de sombras. Por fin, el silencio se rompía con la música suave de la esperanza y la reconciliación. Aquella joven que llegó golpeada y sin voz, había encontrado en la verdad su fuerza, y en Ernesto, su familia. Juntos, comenzaron a sanar las heridas que el tiempo había dejado, demostrando que el amor y la justicia pueden vencer incluso al más oscuro de los secretos. Y así, en aquella hacienda donde una vez el silencio era una prisión, ahora se respiraba libertad.